Bienvenidos a tutora.tv y en esta ocasión tengo el placer, tengo el agrado de encontrarme sentado en esta hermosa mesa junto al rabino doctor Fischel Slagen. Un placer, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien. Gracias por venir, primero que nada. Por favor. Bueno, están algunas de tus obras ya exhibidas acá en la mesa y me gustaría, como para empezar de a poco a charlar, que nos cuentes un poco de ¿qué es lo que estás haciendo hoy en día? ¿Cuáles son tus aportes a la sociedad desde lo judaico o desde lo personal? ¿Por qué no también? Bueno, en principio, a través de mi formación, básicamente me desempeño hoy como director del Departamento de Cultura de AMIA. Soy asesor rabínico para el Congreso de la Nación y profesor universitario de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades, tanto locales argentinas como extranjeras. Básicamente mi área de investigación es la filosofía judía aplicada, es decir, cómo podemos instrumentar el acervo cultural judío para dar respuestas a los problemas más acuciantes, los problemas más cotidianos y que son de debate muchas veces social, legal y hasta incluso nacional, como por ejemplo los temas de bioética. Estos particularmente son los que trabajás en la legislatura. Tal cual, tal cual. Seguramente habrás tenido conversaciones más que interesantes también con personalidades, no necesariamente de la religión judía. Habrás tenido charlas con, supongo que quizás algún cura importante. Sí, con obispos, tal cual. A partir de mi designación hasta no hace muy poquito como miembro de la Comisión Nacional de Bioética, obviamente se trabaja en conjunto, tanto con referentes del catolicismo como con referentes médicos, juristas, en temas particulares, y ahora sí, temas particulares de bioética como aborto, eutanasia, donación y trasplante de órganos, fertilización asistida. Vamos a entrar seguramente un poquito más de lleno en cada uno de estos temas, pero también me surge un poco la duda de cuánto tienen en común desde tu perspectiva, ¿no? En cuánto te parece a vos que coinciden, tu palabra con la de estos otros profesionales que me comentás, cuánto difieren y en este caso si llegan a diferir, cuán problemático puede llegar a ser. Sí, la verdad que es una buena pregunta. Siempre en la Comisión Nacional de Bioética, así como en el Senado de la Nación o en la legislatura, digamos, básicamente, lo que se trata es de abordar los temas desde un carácter absolutamente técnico, científico. Bien. Lo científico no excluye lo religioso, sino que lo religioso se aborda con carácter científico para ver qué es lo que aporta, en este caso el judaísmo, como un valor agregado, como una tercera vía, como una alternativa superadora a los problemas, en este caso bioéticos, que muchas veces generan dicotomías en la sociedad. Entonces la idea es ver cómo, desde este caso y en lo que a mí me respecta, el judaísmo puede plantear una alternativa superadora que resuelva, ¿no es cierto?, este problema. Sí, quizás ayudar, ir a la par. Claro, tal cual. Y muchas veces, sí, hay divergencias con otras religiones, porque claro está, y bienvenido que lo haya. Y la idea es ver cómo cada una de las religiones, desde el punto de vista técnico-científico, puede aportar para resolver estos problemas y darle también respuestas a cada uno de sus fieles, ¿no es cierto?, y a la sociedad en general. Aún yo muchas veces en mis libros planteo que no solamente esta es la forma en que el judaísmo resuelve este problema, sino que esta forma de resolver también le sirve al laico o a la persona que no necesariamente es judía o que no necesariamente tiene alguna religión, porque la idea es plantear una solución de carácter técnico y lo más universalmente posible. Excelente. Pero quizás podemos empezar a ahondar un poco en alguna de las temáticas más específicas. Sí. La primera que me surge, que me viene a la cabeza, más que nada por lo que ya empezamos a hablar, es el tema del aborto o de la muerte digna, como se la llama muchas veces. Y una de las ideas que quizás son más conocidas
respecto del judaísmo, puede ser que no está bien el suicidio o un dolor muy intenso que puede llevar a la idea personal de uno de decir, basta, no quiero más esto. ¿Qué respuesta podría otorgar el judaísmo a esto? Respecto del caso del suicidio o lo que se llama eutanasia. Esta es una buena pregunta, porque justamente en Argentina lo que se dio a través de esta ley que se pronunció, que se llama Ley de Muerte Digna, lo que se estableció fue qué prohibición nosotros vamos a transgredir para intentar cumplir con la otra. Entonces, por un lado estaba los que prohibían el suicidio y por otro lado estaban los que decían no, es factible y tendría que ser permisible el suicidio en una persona para evitar lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. ¿Esto estamos hablando dentro de, digamos, ideas divergentes dentro del judaísmo o de la sociedad? No, en general, la sociedad en general. La sociedad, Bien. y generalmente en los países se polariza y se hace una discusión muy dicotómica entre los que permiten el suicidio para evitar un sufrimiento, digamos, excesivo o un encarnizamiento terapéutico, o los que dicen no, el suicidio está prohibido de forma absoluta y hay que prolongar la vida aún cuando se hace sufrir artificialmente a la persona. Mismo con buenos argumentos seguramente de ambas partes. No, por supuesto, y hay argumentos muy sólidos, no hay que banalizar ninguna de las posiciones, pero lo bueno es que en el judaísmo, y ahí sí se da muy claramente el aporte que da la sociedad, y esto yo lo presenté de hecho en el Congreso Nacional, en donde el judaísmo lo que hace es, sin transgredir ninguna de las dos prohibiciones, por supuesto la prohibición del suicidio y también la prohibición de hacer sufrir artificialmente a una persona, dado que en el judaísmo, si bien el sufrimiento es parte de la expiación que la persona tiene en vida, está prohibido provocárselo artificialmente. Sin transgredir ninguna de estas dos prohibiciones, se encuentra una tercera vía, que es la de no obstaculizar o no impedir artificialmente un proceso de muerte absolutamente inevitable, y cuando toda la aparatología médica lo único que puede hacer es sostener ciertos órganos en sus funciones fisiológicas cuando el cuerpo ya no sustenta más vida. ¿Un coma podría ser un ejemplo? El coma no necesariamente, pero sí, por ejemplo, una persona cuando su cuerpo no sustenta por sí mismo más vida y toda la aparatología médica lo único que puede hacer es mantener los pulmones u otros órganos vitales mediante una aparatología mecánica, pero cuyo estado es irreversible. Entonces lo que el judaísmo predica es, bueno, a esta persona se le está prolongando artificialmente el sufrimiento, entonces bajo ciertas formas, y hay todo un protocolo alágico para llevarlo a cabo, se permite desobstaculizar aquello que está impidiendo ese proceso natural de muerte y no prolongar una agonía que es absolutamente inútil, digamos, ¿no? Ahora, la pregunta que me surge es cómo juega su papel la sugestividad en esto, porque pueden haber casos en los que uno percibe un dolor en la otra persona, pero si la otra persona no lo puede expresar, queda en la Bueno, esa es una buena pregunta, y que nos remitimos a la pregunta sobre el coma, sí, ¿no? Hay muchos casos en donde hay una persona no en coma, pero sí en un estado vegetativo, en donde ahí sí el judaísmo es terminante, y el judaísmo dice, esta persona, mientras que tenga sus funciones vitales, es una persona que está viva, nada más que posiblemente no esté consciente, y no se sabe cómo volverlo a la conciencia, pero es una persona viva y es una persona en todo respecto, y todo el quien contribuya de forma activa o pasiva a provocar la muerte se considera un asesinato. Claro. Es verdad, y esta es la discusión muchas veces que se da, que se le quiere endilgar al paciente un estado de sufrimiento cuando no es tal, sino que el estado de sufrimiento es del pariente. Bueno, pero eso el judaísmo lo responde en la halajá muy claramente cuando dice, bueno,
hay que sobreponerse a esa situación y no ir tras los deseos, sino tras el respeto a la vida de esa persona y sobreponer esa situación que le tocó al pariente tener que soportar una situación que por supuesto es muy difícil, por supuesto realmente yo he estado en contacto con casos que realmente son muy difíciles, pero bueno, ahí es donde uno dice, bueno, ¿a qué le doy valor? ¿El valor está en la vida de la persona o en mi deseo verlo bien, o de despojarme muchas veces de la responsabilidad de tener que sostenerlo, que realmente es una situación muy difícil? Pero bueno, ahí es donde la Halajá dice, no, hay que sobreponerse a esa situación, tratar de brindarle todo el tratamiento posible, porque es una persona que está viva en todo respecto, nada más que no está consciente. Que esto es una situación totalmente distinta a la persona que está en una situación terminal, por ejemplo, un paciente oncológico, que está en una situación terminal, en su fase ya final, que ya se sabe cómo... No hay nada para hacer, el médico no puede hacer nada, hay todo un consejo de médicos que dicen y aseguran que ya no hay nada para hacer, lo único que se hace es mantener ciertos órganos en sus funciones, pero en un cuerpo que ya no sustenta, claro, un cuerpo que ya no sustenta vida por sí misma. Entonces ahí entra la prohibición de hacer sufrir artificialmente a la persona, y ahí está permitido, bajo un protocolo muy exhaustivo, desconectar esa aparatología, ¿no es cierto? Sí, esto me lleva a pensar, ¿no? Que, como lo decías vos hace un rato, que vivimos en una sociedad que quizás está como muy... una parte muy grande que dice que no se puede practicar la eutanasia, otra parte muy fuertemente que dice que todo lo contrario, que si una persona está sufriendo, que tendríamos que, terminar con su sufrimiento. Cuestiones que dan a decir una sociedad como un poquito separada. Y yo a lo que pienso es que también, más allá de separada, es una sociedad que está cambiando en muchos aspectos en muy poco tiempo. Y quizás otro de los aspectos en donde se puede ver es en lo que está sucediendo hoy en día, y que quizás creo que ya está muy claro, que tiene que ver con la liberación sexual, la apertura social hacia la homosexualidad. Y es un tema también interesante, me parece, considerar a la homosexualidad dentro del judaísmo, en donde quizás hay muchas personas que lo tienen... quizás en un prejuicio, en donde dicen en el judaísmo no puede existir, y por otro lado quizás que no es tan así como uno piensa, quizás el judaísmo no lo tiene como algo tan banal, y es una cuestión que me parece que genera una duda en el que no sabe de qué lado está el judaísmo respecto de este tema. No, el judaísmo en ese sentido, en cuanto al tema de la homosexualidad, es muy claro y contundente. En la Torá, en 2 versículos, dice, justamente habla sobre la taxativa prohibición de la relación homosexual, de hecho hasta incluso la pena de muerte, con pena capital. Con lo cual, en el judaísmo no hay discusión de que, si bien reconoce que hay relaciones homosexuales, por eso las prohíbe, hay algo interesante, que es que lo reconoce como una pulsión, es decir, es una pulsión del hombre, pero que el hombre se tiene que sobreponer a esa pulsión y tratar de llevar a cabo y canalizar su sexualidad de acuerdo como Dios lo comanda, que es en una pareja heterosexual. Ahora bien, lo que el judaísmo como cultura legal penaliza es el acto. Si una persona tiene tendencias homosexuales, pero nunca las manifiesta, esa tendencia, esa persona se tiene que sobreponer para llevar a cabo una vida heterosexual, que así es como lo comanda la Torá. Ahora, hay que establecer también una diferencia entre los caminos por los que la sociedad muchas veces transcurre y lo que la Torá comanda. Es decir, la sociedad, y hoy por hoy estamos viendo una sociedad en donde prima, bajo el punto de vista de la Torá, una cultura, lo que llama una cultura escénica, es decir, una cultura de la simulación.
en donde muchas veces se legislan leyes en función de apariencias y no de lo que dicta la propia realidad. Un caso de ello es la ley de género. Cuando una persona que nació masculina o nació femenina y se hace un cambio de sexo, es decir, que hay una exterioridad genital, ¿no es cierto?, que él elige mediante cirugías y tratamientos hormonales cambiarla, entonces la ley, mal llamada ley de género, le aprueba una identidad femenina o masculina según el caso. Y esto remite a una cultura de la simulación, porque esa persona que nació masculina y digamos, transcurrió lo que se llama una genitoplastía, en realidad no devino en femenino, tiene una exterioridad genital parecida, simulada a una femenina. Entonces a eso es lo que yo llamo una cultura escénica, que se legisla y se da por real aquello que se simula. Y eso tiene graves consecuencias. Por ejemplo, en la mal llamada ley de género, porque el género, lo que determina el género es el ADN de la persona. La persona se puede operar, puede devenir en una genitoplastía o puede tener tratamientos hormonales, pero si yo le saco el ADN a esa persona, va a seguir siendo el mismo ADN con el cual nació. Y hay muchos problemas de esta legislación en una cultura escénica que generan muchos conflictos, incluso conflictos cotidianos, porque, por ejemplo, si esta persona ahora que nació masculina, esto es lo que debatíamos en el Senado, esta persona nació masculina, se hizo una genitoplastía y ahora en el documento dice que es mujer. Entonces esa persona puede perfectamente entrar en un campeonato de tenis, por decir algún deporte, y va a correr con ventaja, porque la musculatura y la estructura ósea de esa persona es masculina y corre en ventaja con la otra persona que realmente es mujer. En el caso quizás de los deportes, por ejemplo, esto te lo digo desde el desconocimiento, la verdad, porque a lo que voy es que se puede llevar quizás a otros ámbitos también, pero es posible que hoy en día mismo con la ley de género y sus derivados hayan reglamentaciones, si vamos al caso de los deportivos, reglamentaciones deportivas que tengan en su haber tratamientos hormonales específicos y determinadas especificidades que dicten que si una persona transgénero cumple con estas normativas pueda llegar a participar de este... Pero hay una ventaja esencial en el caso del deporte, que la persona tiene una musculatura y una estructura ósea masculina que per se le da una ventaja respecto de la estructura ósea y muscular femenina. Las obras sociales, ella es mujer, va a tener acceso a distintos servicios que usan solamente las mujeres, pero que él no lo va a usar nunca. Y así en muchos rubros, con lo cual retornamos a esta cultura de la simulación. Con el aborto pasa exactamente lo mismo. Cuando la discusión pasa sobre el derecho que tiene una mujer sobre su propio cuerpo, y ahí se plantea también una falacia, porque en realidad, justamente, y ahí viene otro aporte del judaísmo, cuando el judaísmo dice, mire, acá no se trata del mismo cuerpo o de un cuerpo distinto, porque el judaísmo tiene dos categorías en este sentido, ubar y erejimo, ubarlab y erejimo, es decir, que el feto es parte del cuerpo de su madre, o el feto no es parte del cuerpo de su madre. Depende de distintas etapas del feto, la evolución del embarazo, pero lo que sí el judaísmo es taxativo es que se trata de dos vidas humanas distintas. Es decir, que no se puede bajo ningún concepto. No es bajo ningún concepto. A ver, lo que el judaísmo prohíbe es el aborto voluntario, es decir, desiderativo. Sí, decido abortar. Y simplemente porque me resulta conflictivo respecto a mis intereses personales, respecto a mis intereses profesionales, sociales. El aborto arbitrario, que se llama el aborto arbitrario. Sí. Porque justamente uno está matando una vida, es un ser humano, ¿no?, dentro de otro ser humano, pero que por más que no se ve, lo es igual. Sí, el judaísmo hay una sola circunstancia en donde de hecho obliga a abortar, que es cuando
la vida de la madre corre peligro frente al desarrollo de ese feto y hay que elegir o el feto o la madre. Esto es en cualquier se momento prioriza la vida de la madre. Y es en cualquier momento del embarazo. En cualquier momento del embarazo, salvo cuando ya el feto está naciendo. Una vez que el feto ya está naciendo, entonces la ley judía dice, ahí se tienen que hacer los máximos esfuerzos para salvar a los dos. No se puede elegir, digamos. No, claro. En ese momento en particular. Claro, y ahí el judaísmo sí hace otro aporte, porque acá en Argentina y en la mayor cantidad de países en el mundo, lo que se discute desde el punto de vista jurídico es si el feto es persona o no. Exactamente. Bueno, acá va muy de la mano con la ciencia, me imagino también. Claro, pero en la definición de persona es una definición jurídica, no científica. Ajá. Como sujeto habiente de derechos y sujeto a obligaciones. Sí. No es una definición científica, es una definición jurídica. Desde lo jurídico. El judaísmo, si bien reconoce al ser humano como persona, es decir, individuo, sujeto, sobre el cual recae la obligación de los preceptos solo a partir del nacimiento, no deja de reconocer el feto, es decir, ese mismo individuo antes del nacimiento, como ser humano. Y eso viene ya desde la Torá, cuando dice Shofech Adam ba Adam damoy Shafech. Adam ba Adam, es decir, un ser humano dentro de otro ser humano. Es decir, por más que no tenga la categoría de Nefesh, que es persona jurídica, viente de todos los derechos y las obligaciones, es ser humano. Y dado que la prohibición de matar recae sobre el ser humano, más allá de si es persona o no, recae también sobre el feto. Salvo esta condición, que es cuando hay que elegir entre la vida de la madre y del feto, se elige la vida de la madre. Y acá es interesante porque la halajá dice, en la Mishnah dice, que hayea kodmin, porque la vida de la madre está primera. ¿Por qué? Porque al feto se lo considera bajo la ley que se llama de rodef, de persecutor. Es alguien que persigue y atenta contra la vida de la madre, por más que no sea consciente de ello. Entonces, en el judaísmo, una persona tiene la obligación de defenderse a una costa de matar a quien persigue contra la vida y atenta contra la vida de él, por eso se mata al feto. Y en el caso de, que me parece que es también una situación muy polémica y quizás hasta por demás debatida, ya que hablamos de atentar contra una persona, en el caso de una violación. Es una pregunta muy interesante. Es un atentado hacia una persona, y mismo se genera el fruto de un atentado hacia una persona. Acá hay dos grandes legisladores. Uno que fue Moshe Feinstein, que dice que si la vida de la mamá o la potencial mamá, la mujer embarazada, no corre riesgo, incluyendo la salud psicológica también de esta persona, se toma en cuenta la situación. Por supuesto, dice que no se puede abortar. Pero está otras escuelas, que son la gran mayoría, que dicen que frente a esta situación, y por supuesto, si la mujer tiene riesgo, incluso su salud psicológica está en riesgo, entonces bajo ciertos tiempos y formas se le está permitido abortar. Pero bajo ciertos tiempos y formas se le está permitido abortar porque se considera que es un atentado también, o sea, que atenta contra la vida psicológica de la mujer. Son situaciones muy puntuales, ¿no? De la misma forma, por ejemplo, en enfermedades terminales o que conllevan deformaciones genéticas muy graves, como por ejemplo la enfermedad de Tay-Sachs, ¿no es cierto? En donde todas estas enfermedades que no tienen cura y devienen en una segura muerte del feto, se permite muchas veces, bajo muchos legisladores halágicos, que se transmiten de madre a bebé, se permite abortar. No es obligatorio, pero se permite. Casos como Tay-Sachs o enfermedades genéticas. ¿El SIDA, por ejemplo? No, el SIDA no necesariamente, no, el SIDA no. Estamos hablando de enfermedades que conllevan. Hoy en día se sabe que, es inevitable la transmisión. No, pero el SIDA no, porque no lleva a la muerte del feto y tampoco es una enfermedad genética
que conlleva una ulterior y segura muerte del feto. Entonces, no, el SIDA no. Yo estoy hablando de enfermedades genéticas que son incurables y conllevan la segura muerte del feto. Claro. O enfermedades genéticas que tienen deformaciones que prácticamente hace inviable ese feto. Pero hay que aclarar que la posición del Ramos-Feinstein es que aún así en ese caso tampoco permite abortar. Estamos hablando de Ramos-Feinstein, que es fue uno de los legisladores más importantes que tuvo el judaísmo en el siglo XX. ¿Y qué pasa con el libre albedrío? Que realmente dentro del judaísmo creo que tiene un papel bastante importante en cada individuo. Claro, seguro. ¿Qué pasa cuando, el libre albedrío justamente es la decisión personal de cada uno de llevar su vida para el lado que sea? Lo podemos tomar desde distintos lugares de lo que ya hemos hablado: la homosexualidad, el aborto, el cuerpo propio, a lo transgénero, por ejemplo. Sí, por supuesto que en el judaísmo existe el libre albedrío. Contrariamente, no existiría ni castigos ni premios, ¿no es cierto? Porque si yo no tengo libre arbitrio, es decir, si yo no soy libre para decidir, no soy responsable de mis decisiones. El tema es que el libre albedrío en el judaísmo no quiere decir que a mí se me permite hacer o seguir los caminos de mis deseos, de mi razón o de mis sentimientos. El libre albedrío en el judaísmo es: yo tengo la libertad para decidir vivir como judío de acuerdo a la ley, a la halajá, o no. Y yo tengo esa libertad para decidir, aun cuando en la Torá Hashem me dijo, ¿no es cierto?, que y seguirás este camino. De ahí los premios y castigos. Claro. Pero digamos, es interesante esta pregunta porque remite a un concepto muy importante, que el libre albedrío en el judaísmo no es que a mí se me permite optar por cualquier alternativa y por seguir mi conducta acorde a mi deseo, a mi razón, a mi sentimiento o a cualquier valor que yo me imponga. No, el libre albedrío Dios me lo da para decirme: bueno, señor, a ver, ¿usted va para la derecha o para la izquierda? ¿Cumple con mi ley o no? Bueno, es su decisión, de ahí el premio y de ahí el castigo. Y esto es importante porque el judaísmo ahí plantea también una tercera alternativa. En la historia de la humanidad, básicamente y en términos filosóficos, han habido dos grandes escuelas. Una que decía, que es, digamos, la socrática, espinosista, que decía: el hombre tiene que conducirse de acuerdo a lo que le dicte la razón. La otra, que es más la kantiana, que es: el hombre tiene que conducirse de acuerdo a lo que le dicte el deber de su corazón, el deber moral. Y el judaísmo es interesante porque en nuestra tefilá siempre decimos: Veló taturo ajarele babejem viajaré inejem, y no perseguirás lo que dice tu corazón ni lo que dice tus ojos. Obviamente acá el pasú no se está refiriendo a los órganos, se está refiriendo a algo más espiritual, al corazón como al deber moral kantiano, a los sentimientos, al deber moral. Y a los ojos como lo que dictamina la inteligencia. No hay que olvidarse que para los griegos el sentido de la vista era el más completo y era, digamos, casi el símbolo de la razón. Y después, bueno, el pasuk dice: si no me guío por lo que dice mi razón y no me guío por lo que dice mi deber moral, el corazón, dice: velota tu dice, y como tenía el pasuk, dice: porque yo soy Dios. Es decir, vos tenés que seguir lo que digo yo. Y esto es interesante porque remite a un último concepto, que es: el judaísmo lo que marca es que hay una autoridad por encima de mí mismo, ¿no? Es decir, si yo sigo mi razón o sigo mis sentimientos, lo que estoy siguiendo es mi propio carácter animal. Por más que la razón sea el grado superlativo por ahí de la animalidad.
pero estoy esclavizado también a mi carácter animal. La única forma de liberarme de mi animalidad y llegar a la humanidad es seguir esa ley trascendente de una autoridad que está por fuera de toda mi capacidad y de toda mi competencia humana. Ya se podría quizás decir que para una persona encasillarse debidamente en su propio carácter de persona o de humano, tiene que seguir una ley que va por encima del humano. Sí, y hasta Kant mismo, que es casi el padre de la secularidad de hoy y de toda la ética secular de hoy, él mismo decía que para el hombre, él decía, el hombre tiene una finalidad. La finalidad es actualizar su ser moral. ¿Y cómo se actualiza? ¿Cómo se lleva a cabo ese ser moral? No siendo un instrumento de sí mismo, es decir, no persiguiendo ni sus deseos ni su razón, no usándose él como instrumento, sino como fin en sí mismo. Porque es la única forma, básicamente, de liberarse de su propia animalidad, que es muy difícil. Yo a lo que apunto, quizás la duda que surge, que mismo en otros debates en los que he participado también ha surgido esta duda, que me parece que quizás no tiene una respuesta, o si es una respuesta es muy profunda, pero que tiene que ver con esta idea de no autogobernarse, no en el sentido político duro como puede ser. Sí, claro, ¿no? Pero del ser humano que no se autogobierna, sino que necesita de un ser mayor para poder gobernarse. Y si necesita de un ser mayor para gobernarlo, no pasaría a un estrato mayor, justamente, siguiendo leyes no propias, no humanas, sino divinas. Es que de eso justamente se trata, de que el hombre, para llegar a su humanidad, tiene que restringir su animalidad. ¿Cómo el hombre restringe su animalidad y la racionalidad entra dentro de la animalidad? Siguiendo una ley que lo trasciende y que muchas veces no puede explicar. No puede explicar. De hecho, si la explicara y a esa ley la siguiera porque la razón así lo dictamina, vuelve a conducirse por medio de la razón. Y, digamos, esa es la prueba más clara que el hombre no es un producto absolutamente evolutivo natural, porque nada generado puede trascender los dominios de su generador. Es decir, puede ser mucho más veloz, puede ser mucho más eficiente. Una PC es mucho más veloz y más eficiente que yo haciendo cálculos, pero la PC no puede producir o crear otra PC como la puede hacer un ser humano. Sin embargo, el hombre puede trascender su dominio humano, porque puede ir en contra de su propia naturaleza. Ningún animal va en contra de su naturaleza y por propia voluntad. Bueno, eso quiere decir que hay algo más allá. Claro, y esa voluntad es el carácter que al humano lo hace tal respecto del animal. El animal lo que tiene son instintos, son impulsos, pero no tiene voluntad. ¿Por qué el animal no tiene voluntad? Porque el animal no es consciente que en ese momento está deseando algo, es decir, lo desea, lo quiere. Si yo le muestro un pedazo de carne a un perro, el perro viene y lo va a querer comer. Pero el perro no es consciente que en ese momento está deseando algo, entonces no puede restringir su voluntad. Es algo instintivo. ¿Y qué nos dice el Pirkei Avot? Dice, la función del ser humano es restringir, ¿no?, su razón, su voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Es decir, es el único ser que puede restringirlo, sobreponerse a su deseo, a su pulsión, diría Freud, para hacer la voluntad de algo que lo trasciende. Bueno, recordando un poco la charla que estamos teniendo, el ejemplo más claro que puedo poner para esta parte en particular de la charla es la homosexualidad. Sí. ¿No? Claro, la persona que tiene una pulsión homosexual, que tiene realmente una pulsión homosexual, y que nació de determinada forma que realmente, o lo adquirió
como decía, tiene que ir en contra de esa pulsión. Claro, tiene que sobreponerse a esa pulsión, para llevar una vida de acuerdo a lo que Dios le dictamina. Pero acá hay una alhaja interesante. Dado que el judaísmo no entiende a la homosexualidad como muchas veces otras doctrinas, religiones o incluso algunas posiciones científicas lo entienden como una patología. No, lo entienden como una pulsión. Una persona que ha canalizado su deseo sexual por caminos que no son los correctos. Por eso en el Talmud dice toheba'i, y toheba quiere decir tohe ataba, estás confundido en eso. Entonces lo ve como una canalización impropia de su deseo sexual sobre el cual tiene que sobreponerse. Y ahí es interesante, porque siempre en la halajá nos dice la categoría de el anus de Rahmaná Patré. El que está compelido, la Torá lo perdona. Es decir, llega un momento que una persona se ve en una circunstancia tal que claudica frente a su pulsión. Y estoy hablando de cualquier pulsión, Sí. De comer, no sé, puede ser comer un sándwich de jamón y queso también. Sí. Ahora, el Rab Tzadok HaKohen de Dublín, en el siglo XIX, dice algo muy interesante. Si bien la persona que muchas veces se ve sometida a determinadas circunstancias que le es imposible sobreponerse a su pulsión, y aquí viene algo interesante, la persona no puede testimoniar sobre su propio límite. Es decir, la persona no puede decir, bueno, ya está, hasta acá aguanté, ahora voy y peco. No, porque si realmente la persona se tiene que considerar como compelida, como obligada, es porque tuvo un rapto casi inconsciente, en donde la que lo comandó fue el cuerpo y no su voluntad, y después tomó conciencia de lo que hizo. ¿Te tocó alguna vez conversar o tener una charla parecida a esta con un homosexual o con alguien que hayas considerado vos que tuvo alguna situación en donde tuvo que ir en contra de una pulsión? Sí, absolutamente. De semejante magnitud, sí, ¿no? Sí, absolutamente, claro que sí. Sí. Mi trabajo, yo soy también miembro del Comité Bioético del Hospital Rivadavia y... ¿Qué respuesta te dan? No, la respuesta es muy simple, digamos. Con Yehudim, quiero decir, ¿no? Sí. La respuesta plano. es muy simple. Yo tengo este gusto, tengo este deseo, sigo este deseo, me parece legítimo. Yo sé que el judaísmo no lo permite, pero pongo como valor supremo mi deseo. A ver, la cuestión no es complicada, no solamente para el tema de la homosexualidad, para el tema del aborto, para el tema de la eutanasia. Para lo que venimos hablando, por claro, Sí, a estas pulsiones, digamos, estoy como abarcando varios de los temas de los que tal cual. Ahora, básicamente es qué es lo que uno decide poner como valor supremo en su vida. Exactamente, y lo que pienso como interesante es, quizás vos te topaste con alguna persona en donde está en una situación como la que estamos planteando, y lo que me pregunto yo, también, desde algo más quizás naive, inocente, en el mal, ¿no? ¿Qué papel cumple? Porque un homosexual que se libera ante esta pulsión de la que estamos hablando, y bueno, y tiene relaciones un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, ¿hay un mal en esto? A ver, porque, tenemos que definir el mal. El mal tiene que ver con el seguir las pulsiones de uno y no restringirlas. Con lo cual, eso está mal. Para el que lo está haciendo, el mal sería no hacerlo. No, digo, por supuesto, para todo sujeto de acción, lo que hace, si lo hace, es porque está bien, porque le va a encontrar un justificativo. El tema es que desde el judaísmo, esa acción, dado que va en contra de la ley que lo prohíbe, está mal. La diferencia es, esa persona lo hizo, lo sigue haciendo, lo enarbola como un valor o lo hizo como compelido. Claro, esa es la diferencia. Si lo hizo como compelido en un rapto
llamémosle, de emoción violenta, bueno, pero sabe que está mal, hace la teyubá correspondiente y vive toda su vida con el sincero esfuerzo de restringir esa pulsión, entonces la halajá misma dice de Rahman Patre. Ahora, si la persona lo que hace es establecer esa pulsión como valor supremo y decide que para él eso está bien, o porque la sociedad en su ética coyuntural, cambiante y relativa, y tiene que ver también con que la sociedad cambia, de la ética la ética social tiene que ver muchas veces con las conductas más masivas. Claro, el mundo, la religión predominante en el mundo no es el judaísmo y puede llegar a deslizarse algún valor desde fuera. El catolicismo podríamos decirlo como una de las religiones más grandes del occidente. Deslizarse, valores, no sé qué quiere decir deslizarse, porque el yehudí tiene una halajá y la halajá, la ley judía no es relativa o no está en función de lo que hacen otras religiones. No, justamente lo que quiero decir es, uno vive, quizás Israel no es el caso más contundente en este sentido, porque justamente es el único estado judío, político. Pero no es un estado alágico, es un estado democrático. Sí, a lo que voy es que tiene leyes que se votan por mayoría, no tienen relación con la halajá. A lo que quiero ir es que la religión predominante no es el judaísmo, sino que todos los judíos, los yehudim, siempre por una o por otra razón estamos en contacto con personas con otras religiones, con otras ideas, otros valores. A lo que voy es que es muy fácil, en algunos casos más que en otros, el adoptar o el tomar o tentarse de costumbres que van quizás a eso se le llama asimilación. Exactamente. Asimilación, que viene del latín ad similem, hacerse similar al otro y adoptar sus costumbres, tal cual. Bueno, para eso el judaísmo predica directamente: señor, usted tiene su cultura, tiene sus leyes, ríjase por sus leyes, no adopte costumbres extrañas. Digamos, es simplemente así. Claro, pero está bien la pregunta, porque esto nos remite también a cómo se perdió el significado de la palabra cultura, en donde la palabra cultura, en su propia etimología, quiere decir lo que se hace, ¿no? Cultus en latín y abodá en hebreo. Agricultura quiere decir el trabajo del campo, el labrado del campo, trabajar el campo, no saber del campo. Puericultura quiere decir criar al niño, no saber del niño. Pero allá a partir del siglo XVI empezó a cambiar el significado de cultura, y en vez de remitir a un trabajo, algo empírico, al vivir de determinada forma, empezó a significar un saber teórico sin necesidad de plasmarse en una práctica. Por eso uno hoy dice caldo de cultivo. Caldo de cultivo es generar condiciones para que una vida, en este caso microbiológica, surja y se desarrolle. Sin embargo, hoy cuando alguien dice este es un hombre culto, no necesariamente está diciendo que es un hombre que hace mucho, sino que es un hombre que sabe, tiene conocimientos. Y el caso de la abodá en el judaísmo es lo mismo. La abodá es trabajar. Abodat Hashem es rendir culto a Dios. Es vivir de acuerdo a la ley, que lo que hace es la implementación del valor supremo que es Hashem en mi vida. Entonces sigo bajo su ley. Este cambio de significado en la palabra ha devenido en que muchas veces la gente confunde lo que se sabe con lo que se hace, y estas incongruencias muchas veces, ¿no? Entonces el judaísmo lo que predica es: señores, estudien y hagan de acuerdo a lo que estudien, que es la halajá. Siempre vamos a estar influidos y sometidos a los exteriores, a variables externas, ¿no es cierto? Y como todo, hay que tomar el garín, que sería el núcleo, y sacar la clipa, ¿no? Pero lo más importante es mostrar también al mundo cómo la halajá, cómo nuestra ley ha tratado todos estos temas desde tiempos ya inmemorables, desde hace 2000 años, 2500 años, y ver, señores, el judaísmo tiene mucho para aportar acá.
Hemos hablado de muchos temas, uno más interesante que el otro, y bueno, te quiero agradecer, Figel, por haber No, estado por favor, con por favor, nosotros. agradecido soy yo. Estuvo con nosotros el rabino doctor Figel Slagen en Tutorá TV.